¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a este sábado 14 de noviembre en la Universidad ISA Plantel Jilotepec. Estamos trabajando la asignatura de métodos numéricos aplicados a la ingeniería. Soy el ingeniero Carlos Salinas y bueno, estamos trabajando este sábado con algunos métodos que nos dan soluciones a ecuaciones algebraicas y trascendentales. En el video anterior vimos el método de la bisección, que consiste en aproximarse a la raíz a partir de dos extremos de manera iterativa. En esta ocasión vamos a hablar o vamos a trabajar con el método de Newton-Raphson, que es un método que emplea o que tenemos llamado el método de las tangentes, y se puede utilizar para calcular raíces de funciones algebraicas como trascendentales. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos aquí la definición y dice, en la figura siguiente se muestra la gráfica de una función f de x. Se parte de que esta función es igual a la ordenada correspondiente a la abscisa x, esto es decir que y es igual a f de x. Se determina un punto inicial el cual se le llama x0 a su abscisa y su ordenada va a ser igual a 0. Es decir, el punto inicial va a estar dada por x0, 0, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra función, decimos que y es igual a f de x para poder obtener la gráfica y vamos a encontrar un punto con coordenadas x0, 0, es decir, va a estar ubicado sobre el eje de las x y con valor de y igual a 0. Ahora, este punto se va a proyectar de manera vertical hacia arriba hasta intersectar a la gráfica, como se muestra en la siguiente imagen, que es esta intersección. A partir de esta intersección se va a trazar una recta tangente a nuestra curva y va a intersectar el eje de las x, ¿no? De las abscisas, de las ordenadas, como se muestra en esta segunda ilustración. Ahora bien, con esta recta tangente nosotros lo que podemos encontrar es la pendiente de esta curva, que viene dada por esta ecuación, ¿no? Bueno, aquí ya fue despejada y a partir de un manejo de ecuaciones nosotros podemos llegar a la conclusión de que el despeje nos queda como x1 es igual a x0 menos la función evaluada en x0 entre la pendiente. Esto por cálculo diferencial es la pendiente de la curva en el punto xy y está dado por la primera derivada de la función, es decir, la pendiente es igual a la derivada de y entre la derivada de x, lo cual en notación de funciones se representa como la f' de x o la primera derivada, ¿no? La pendiente es igual a la primera derivada de x. Entonces nuestra expresión final para calcular el valor de x va a estar dada por esta expresión, ¿no? x1, el punto 1, va a estar dado por x0 menos la función de x0 entre f' de x, es decir, entre su derivada. Y si se dan cuenta aquí, lo que hizo fue acercarnos, ¿no? Más hacia la circunferencia. Entonces lo que sigue es un proceso iterativo de irnos acercando cada vez más hacia donde se intersecta la función con el eje de las x. Entonces para encontrar el valor del punto 2 o de x2 utilizamos esta fórmula. Entonces se deriva el resultado evaluado con x1 y así sucesivamente se va aplicando hasta poder acercarnos a la raíz. Aquí pongo de este lado en esta ilustración derecha cómo se hace el proceso iterativo desde x1 hasta aquí, por ejemplo, x3, ¿no? Y por último, pues esta expresión se puede hacer con xn menos 1 y demás, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos vamos a detener? Pues nuevamente vamos a asignar un margen de error o un delta que nos permita acercarnos a la función, a la solución de la raíz en un número pues que nosotros consideramos correcto, ¿no? Casi siempre va a ser con una milésima o una 10 milésima de aproximación. Entonces, si quieren ver todo el despeje, todo el desarrollo para llegar a esta situación, por favor revisen el material que les propongo y bueno, pasemos entonces al ejercicio. Dice el ejercicio, calcular una raíz de la función 2x al cubo menos 9x al cuadrado más 12x menos 3. Entonces, lo primero nuevamente vamos a aplicar la regla de los signos de Descartes para poder determinar cuántas raíces va a tener. Ok, ya la colocamos. Entonces, el primer paso era determinar los cambios de signos que hay de positivo a negativo. Entonces,
Del 2x cúbica al 9x cuadrado negativo tenemos un cambio. Luego del 9x cuadrado al 12x positivo tengo el segundo cambio y tenemos un tercer cambio. Entonces raíces positivas voy a tener 2 y dice que es 2, perdón, tengo 3, ¿no? 1, 2, 3 cambios y de este lado voy a tener 1. El segundo paso es evaluar nuestra función con menos x. Entonces vamos a colocarla aquí y nos va a quedar 2 por menos x elevado al cubo menos 9 por menos x elevado al cuadrado más 12 por menos x. Entonces aquí está evaluada toda por menos x. Vamos a colocarla aquí abajo. Entonces cualquier número negativo elevado al cubo nos va a quedar negativo. Entonces este se va a quedar como menos 2x. El segundo, menos por menos, me va a dar un positivo. Corrijo, sí. Menos por menos me va a dar más. Por menos, menos. Entonces este se queda como menos 9x al cuadrado. Aquí más por menos va a quedarme menos 12x y el menos 3 no le pasa nada. Entonces ya hice el paso 2, que es evaluar la función, y ahora vamos a ver que no existe ningún cambio de signo. Por lo tanto, no voy a tener ningún tipo de raíz negativa. Por último, para las raíces complejas, entonces, dice que es el conjugado. Entonces, si aquí puedo tener al menos 2, y así quedaría. En total tengo 3 y 3. Entonces puedo tener por lo menos 3 raíces. Es correcto porque es un polinomio de tercer grado o cúbico. Ahora nos toca utilizar los criterios de la división sintética para determinar los posibles divisores de el primer término y el último término. Entonces es de 2 y menos 3. Entonces todos los números que los puedan dividir a estos dos son los que voy a utilizar. Y les puede quedar la duda, ¿por qué de los dos términos? ¿Por qué en el otro ejercicio no utilicé el primero? Porque el primero aquí teníamos x cúbica sola, pero los criterios de la división sintética tengo que considerar yo del primer término y del último término sus divisores. Por eso es que utilizo el 2 y el 3. Entonces, divisores del 2 solamente puede ser el 1 y el 2. Divisores del 3, pues solamente puede ser el 1 y el 3. Para enriquecerlo un poco más, ¿qué otro número me puede dividir al 2 y generarme un número exacto? El 1 medio, ¿no? 2 entre 1 medio me queda a 4. Y del 3, pues también puede ser dividido por el 3 medios, ¿no? Entonces son los únicos números que me van a permitir dividir de manera exacta a estos. Entonces con estos valores paso yo a mi tabla en Excel para poder determinar en dónde ocurre el cambio de signo. Entonces ya está mi Excel. Vamos a ver aquí entonces la tabulación para la división sintética. Es importante colocar aquí qué estamos haciendo en cada paso. Entonces de este lado vamos a tener a x y de este lado todos los valores para f de x, que es la función que tenemos arriba de x. Entonces x empieza en 1, en 0.5 que es un medio, en 2, vamos a colocarlas en orden. Primero es 0.5 que es un medio, luego el 1, 1.5, el 2 y el 3. Todos estos son los números que van a permitirme hacer la división de nuestra función. Y ahora entremos a colocamos la fórmula para nuestra función, ¿no? Entonces la primera dice que es 2 por x, que es este valor, elevado al cubo. Vamos a hacerlo más grande. Ahorita seguimos modificando la fórmula.
para que puedan ver. Ahí está. Entonces, ahí está. 2 por x elevado al cubo. Menos, paréntesis, 9 por... no me deja teclearlo porque ya estoy modificando la fórmula, pero es E9 elevado al cuadrado. Más 12 por E9 menos 3. Y esa es mi fórmula. Entonces la copio, la pego. Y aquí tengo ya los valores de la tabulación en la división sintética. Algo va mal, espérenme. Ok, observamos entonces que en estos rangos no ocurre un cambio de signo en el eje de las X. Entonces vamos a agregar un valor por debajo del 0.5 para poder encontrar a ver si hay un evaluar o si hay un cambio de rango, ¿no? Entonces colocamos el 0 y colocamos... Ok, entonces entre 0 y 0.5 está ocurriendo nuestro cambio de rango. Entonces esto nos va a servir para poder determinar el método de Newton-Raphson. Y coloco mi tabla de Excel aquí en donde estamos trabajando. Ahí está. Vamos a hacerlo un poco más grande para que se vea muy bien. Entonces, este fue lo que me dio la tabulación de división sintética. Entonces, nuestro cambio de signo ocurre entre el 0 y el punto 5. A partir de esto, nosotros ya tenemos entonces un intervalo para poder trabajar. Ahora, para el método de Newton-Raphson, lo primero que tengo que hacer es determinar un valor para x0. Y pues le voy a dar el valor que ya conocemos, o vamos a empezar en 0, que ya lo tengo yo en mi tabulación. Y coloco la fórmula que utilizo para hacer mi primera iteración. Entonces ya sé cuánto vale x0. Y ya sé que la función evaluada con x0 me da menos 3. Ahora lo que tengo que hacer es la primera derivada de la función. Entonces copiamos nuestra función y hago la derivada para poder hacer mi sustitución. Entonces vamos a colocar la nota. La derivada de la función, que es lo que me indica que necesito la fórmula. Entonces f' de x va a ser igual, vamos a llevar aquí 3 por 2, 6x al cuadrado, 9 por 2, 18x, y aquí la derivada de 12x es solamente 12 y el 3 se va. Entonces esta es la derivada de mi función y ahora la tengo que evaluar con el valor de 0. Entonces evalúo la función, con x0. Ahí está. Entonces esta f' va a ser evaluada. Entonces, pues 6 por 0 al cuadrado menos 18 por 0 más 12 me da como resultado 12, ¿no? Y por último, vamos a reacomodar un poco para que quepa aquí todo el paso. Vamos a sustituir el valor para encontrar a cuánto equivale x1. Entonces, si sustituyo valores, x0 vale 0, menos la función de x0 vale menos 3, ¿no? Es este de aquí, ¿no? Acuérdense, aquí fue donde evaluamos con el valor de 0, no es que lo esté inventando. Y por último, el valor de f' de x0 es de 12. Entonces, esto me da como resultado 0.25, o lo que es igual a 3/4, ¿no? Entonces ya tengo yo mi primer valor de la iteración. Entonces ya me acerqué a 0.25, desde menos 3, observen, me acerqué hasta 0.25. Ahora este 0.25 va a tomar el valor de x0 o x1
¿no? Dice la siguiente fórmula. La coloco. Esta es la que voy a utilizar, ¿no? Ahora para determinar el valor de x2 voy a utilizar x1 y así sucesivamente hasta acercarme. Entonces no hemos dado el valor de delta, vamos a establecerlo. Y vamos a decir que delta va a valer 0.01. Entonces voy a trabajar en la hoja de cálculo de Excel para poder hacer esta iteración. Aquí estamos trabajando. Vamos a movernos un poco para que se pueda ver la tabulación. Ahí está. Aquí está la comprobación de lo que hice con 0.25. Aquí entonces lo dejamos en 0. Y vamos a establecer. Entonces tenemos aquí la iteración. Después tenemos de la iteración el valor de x, el valor de f de x, el valor de f' de x, después el valor para f de x entre f' de x, y por último vamos a ponerle aquí xn, que es nuestro resultado, ¿no?, de la resta. Entonces la cantidad de iteraciones que nosotros vamos a realizar, 6, 7, 8, 9, vamos a hacerla hasta 10 esperando poder alcanzar un valor, ¿no? Y bueno, y vamos a hacer más pequeño este espacio para que quepa, y aquí vamos a colocar el rango. Debe ser de 0.001. Entonces este rango va a ser para toda la operación, ¿no? Entonces x dijimos que empezaba en 0. F de x, voy a copiar la fórmula que ya había colocado acá. Y vemos que para 0 da menos 3, entonces sí está funcionando bien nuestra fórmula. La centramos. Después f' de x, tenemos que traer nuestra función derivada, que es esta. La copio y la coloco en Excel. Este es el valor para f' de x. Voy a hacerla más pequeña. Lo mismo con esta que no ocupo. Ahí está. Ese es f de x y ese es f' de x. Entonces voy a meter la fórmula y dice que f' de x es igual a paréntesis x, 6 por, corrijo, x elevado al cuadrado, menos paréntesis 18 por x más 12. Y me dio como resultado 12. Checamos contra lo que teníamos en la presentación. Sí nos da 12. Entonces sí está funcionando. Después esta es la división. Entonces esto va a ser fx entre f' de x. Y por último xn, decía la fórmula que era el valor de x0 menos la división. Y eso nos da 0.25. Entonces ya está funcionando nuestro primer renglón. Y ahora por último, para poderla funcionar, quedamos que este nuevo valor del resultado iba a tomar el rango de x1, ¿no?, x0. Entonces esto va a ser igual a esta. Estas fórmulas trabajan igual. Las coloco. Incluso esta trabaja igual. Y ya tengo yo mi segunda aproximación. Y lo último que me resta hacer pues es copiar estas fórmulas y arrastrarlas en las diferentes iteraciones, a ver en qué instante me acerco a un rango de 0.001. Entonces si se dan cuenta, aquí en la cuarta iteración yo ya encontré un valor muy cercano al 0.01 y puedo concluir entonces que aquí estoy muy cerca ya de mi rango. En el anterior estoy en 3 décimas, pero aquí hasta me fui hasta la milésima. Entonces toda la iteración de las 5 en adelante no nos sirve. Entonces en la cuarta iteración
yo ya encontré el valor de la raíz de esa función. Copio mi tabla y la coloco acá en un nuevo documento. Entonces, ahí está. Puedo concluir que la raíz en ese punto, vamos a colocar nuestra nota, que la raíz de la función es de 0.3223. ¿Por qué? Porque aquí ya nos acercamos mucho a nuestro rango, incluso ya nos pasamos, ¿no? Entonces, este es el valor de la raíz. Por último, voy a colocar la gráfica de la aplicación de Symbolab. Aquí está ya la función en Symbolab. Me acerco y intercepta, espero que se vea, en 0.32235. Entonces voy a colocarla en grande. Vean cómo las otras dos raíces están por arriba, más bien no hay más raíces. Tendremos que dedicar si son imaginarias o bueno, estudiar toda esa parte. Me llevo esta, la coloco en mi diapositiva. Okay. Y voy a regresar a la aplicación para hacer un acercamiento al valor de la raíz. Entonces, ahí estamos, me coloco y hago captura de pantalla para que se vea ese valor. Ya lo traje y lo hago más grande. Entonces es correcto el valor que calculé con la iteración. Dice que la raíz de la función es de 0.3223 y aquí pues redondea al 5 por los últimos dígitos, ¿no? Entonces hasta aquí dejamos la explicación del método Newton-Raphson. Si se dan cuenta, lo único que hay que hacer es una derivada de la función y una resta, y aquí pues el valor de x se va igualando al mismo valor de la operación de x0 menos f de x entre f' de x, ¿no? Y ya queda. Entonces hasta aquí dejamos la explicación del método Newton-Raphson. Saludos.